Límpialo tú misma, con tus propias manos, ahora mismo, frente a todos. La voz de Eduardo Villalobos cortó el aire perfumado de su mansión de San Ángel como el crack de un látigo contra carne desnuda. Sus palabras, cargadas con el tipo de veneno que solo años de riqueza sin consecuencias pueden destilar, resonaron a través del salón principal de su propiedad de 3 pisos valuada en 45 millones de pesos, haciendo que las conversaciones sofisticadas de sus invitados se detuvieran abruptamente. La copa de vino tinto Chateau Margaux 1996 en su mano derecha, que costaba más de $8.000 la botella, temblaba ligeramente con su furia apenas contenida, el líquido oscuro amenazando con derramarse sobre el borde de cristal Baccarat mientras gesticulaba violentamente hacia el piso de mármol Carrara, donde un charco de ese mismo vino extraordinariamente caro se extendía como sangre sobre nieve blanca inmaculada. La mansión Villalobos no era simplemente una casa en el sentido que la mayoría de las personas entendería ese término. Era una declaración arquitectónica de dominación económica, un monumento a generaciones de acumulación de riqueza, que había comenzado en 1910 cuando el bisabuelo de Eduardo había tenido la previsión y la falta de escrúpulos para comprar enormes extensiones de tierra durante la Revolución Mexicana, a precios de liquidación de personas desesperadas que huían de la violencia. Esa tierra que había costado prácticamente nada, ahora valía cientos de millones de pesos, habiendo sido desarrollada en centros comerciales de lujo, edificios de oficinas y complejos residenciales de alta gama a través de décadas de conexiones políticas cuidadosamente cultivadas y palancas legales que siempre parecían caer en su favor. El salón principal donde se desarrollaba esta escena ocupaba todo el primer piso de la sección este de la mansión, un espacio de más de 300 metros cuadrados con techos de 6 metros de altura decorados con frescos originales del siglo XVIII que Eduardo había comprado en una subasta en Italia y había hecho transportar pieza por pieza a México. Las paredes estaban cubiertas con seda damasco color crema importada de Francia, cada panel colocado meticulosamente por artesanos especializados que habían cobrado más por su trabajo de instalación de 2 semanas que lo que la mayoría de las familias mexicanas ganaban en 3 años. Candelabros de cristal Baccarat, cada uno con más de 200 cristales cortados a mano y valiendo individualmente más de $1 millón de pesos, colgaban en intervalos perfectamente espaciados, su luz refractada creando arcoíris que danzaban sobre las superficies pulidas como espíritus capturados obligados a entretener a los vivos. Los muebles eran todas piezas de diseñador originales o antigüedades genuinas, sofás de cuero italiano color cognac de poltrona Frau que costaban 150.000 pesos cada uno, sillas de comedor Luis XVI auténticas del siglo XVIII que Eduardo había comprado en una venta de patrimonio en París por 3 millones de pesos el conjunto, mesas auxiliares de mármol y bronce diseñadas por artistas franceses contemporáneos, cuyas obras se exhibían en museos importantes. Cada superficie horizontal estaba decorada con objetos que individualmente valían más que autos, esculturas de bronce de Rodin, jarrones de porcelana china de la dinastía Ming, relojes antiguos de fabricantes suizos que ya no existían, y cajas decorativas incrustadas con piedras preciosas que habían pertenecido una vez a la nobleza europea. Las obras de arte que cubrían las paredes no eran reproducciones o impresiones, eran originales de maestros reconocidos, un Tamayo aquí, un Siqueiros allá, un Rufino Tamayo en la pared del fondo que solo ese cuadro valía más de 20 millones de pesos y que Eduardo había comprado no porque apreciara particularmente el arte sino porque poseer tales obras era una señal de estatus entre su clase social. Había también varios europeos en su colección, un pequeño Picasso de su periodo azul, 2 Mirós, y lo que él afirmaba era un Monet auténtico aunque varios expertos habían expresado dudas privadas sobre su autenticidad. Dudas que Eduardo silenciaba con amenazas legales y el peso de sus conexiones en el mundo del arte. Esta noche particular no era una ocasión ordinaria en la mansión Villalobos, aunque para ser justos, pocas noches allí eran ordinarias en cualquier sentido convencional. Era la fiesta anual de otoño en París de Eduardo, un evento de 3 días que organizaba cada octubre para 200 de las personas más ricas, poderosas y socialmente prominentes de México. No había invitaciones físicas, una llamada telefónica personal de Eduardo o su asistente social era la única forma de ser incluido, y rechazar esa invitación, sin una excusa extraordinaria, era arriesgarse a exclusión social de los círculos más elitistas de la Ciudad de México. El tema otoño en París requería que todos los invitados llegaran vestidos en haute couture francesa, preferiblemente de las casas de moda más prestigiosas, Chanel, Dior, Saint Laurent, Givenchy. Los hombres vestían smokings de Brioni o trajes de noche de Tom Ford, mientras las mujeres competían silenciosamente entre sí en vestidos que costaban entre 50.000 y 300.000 pesos cada uno,
joyas que brillaban con el fuego de diamantes que individualmente valían más que casas enteras en las afueras de la ciudad. Los zapatos eran Louboutin y Manolo Blahnik. Las carteras eran Hermès, Birkin y Kelly, que tenían listas de espera de años y precios que comenzaban en $500,000. La comida y bebidas servidas durante estos 3 días eran legendarias en su exceso. Chefs franceses con estrellas Michelin eran volados específicamente para el evento, alojados en las habitaciones de huéspedes de la mansión, que eran más lujosas que la mayoría de las suites de hotel de 5 estrellas, y pagados sumas que harían llorar a un economista. El menú incluía caviar beluga servido en cucharas de madreperla, foie gras preparado de 7 formas diferentes, langostas vivas voladas desde Maine esa misma mañana, trufa negra de Périgord rallada generosamente sobre todo, y cortes de carne wagyu japonesa A5 que costaban más de $3,000 por cada porción de 200 gramos. El vino que fluía como agua, y que, irónicamente, era considerablemente más valioso que el agua embotellada premium que también se servía, provenía de la bodega personal de Eduardo, que contenía más de 10,000 botellas valoradas colectivamente en más de $40 millones. Solo esta noche se habían abierto más de 200 botellas de vinos que individualmente costaban entre $1,000 y $10,000, consumidos casualmente por invitados que a menudo ni siquiera terminaban sus copas antes de pedir algo diferente, dejando líquido que valía cientos de dólares para ser descartado por el personal de catering. Pero lo que realmente había capturado la atención esta noche, lo que había convertido una fiesta ya excesiva en el escenario para un drama que sería recordado y discutido en círculos sociales de élite durante años, fue Carmen Solís, una mujer de 34 años con un rostro que había conocido más líneas de preocupación que líneas de risa, más noches de insomnio preocupándose por facturas que noches de sueño pacífico. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en un moño estricto según las regulaciones del servicio de catering de alto nivel para el cual trabajaba, cada hebra fijada con suficiente laca para sobrevivir un huracán, porque el manual de empleados especificaba que ni un solo cabello debe estar fuera de lugar en ningún momento durante el servicio. Sus manos, ásperas por años de trabajo con productos químicos de limpieza fuertes pero mantenidas escrupulosamente limpias con las uñas cortadas al ras sin rastro de esmalte, sostenían una bandeja de plata que había estado usando para circular entre los invitados ofreciendo copas de ese vino prohibitivamente caro. Carmen vestía el uniforme estándar del personal de servicio de élite en Ciudad de México, un vestido negro de una pieza que terminaba exactamente 2 pulgadas debajo de la rodilla según especificaciones precisas, un delantal blanco almidonado tan rígido que casi podía pararse por sí solo, un cuello blanco que se sentía como una banda apretada alrededor de su garganta en el calor del salón lleno de gente, y zapatos negros de tacón bajo que habían sido pulidos hasta brillar como espejos negros, pero que después de 6 horas de estar de pie estaban causando que sus pies gritaran en protesta silenciosa. Había un broche pequeño en su pecho izquierdo con su nombre Carmen en letras discretas, para que los invitados pudieran dirigirse a ella si necesitaban algo, pero no tan prominente como para distraer de la ilusión, cuidadosamente mantenida de servicio invisible y sin esfuerzo. No era el trabajo regular de Carmen servir en eventos de élite. Su empleo principal, el que pagaba sus facturas cuando los ingresos llegaban a tiempo, era como supervisora de limpieza en un edificio de oficinas corporativas en Santa Fe, trabajando turnos nocturnos de 11 de la noche a 7 de la mañana, limpiando los espacios de trabajo de ejecutivos que ganaban en un mes lo que ella ganaba en un año. Pero el salario de ese trabajo, aunque constante, no era suficiente, nunca era suficiente. Tenía 2 hijos, Lucas de 9 años y Sofía de 6, ambos en casa esta noche bajo el cuidado de su madre de 72 años que vivía con ellos en un apartamento de 2 habitaciones en Iztapalapa que compartían con la hermana menor de Carmen y sus 2 hijos. 7 personas en 50 metros cuadrados, durmiendo en literas y colchones en el piso, compartiendo un solo baño que constantemente tenía problemas de plomería que el propietario se negaba a arreglar adecuadamente. El alquiler de ese apartamento inadecuado era de $6,500 mensuales, lo cual sonaba razonable hasta que considerabas que el salario mensual de Carmen de su trabajo principal era de $11,000 antes de impuestos, después de alquiler, transporte que tomaba 3 horas cada dirección en camiones atestados, comida para 7 personas, servicios públicos, útiles escolares para 4 niños, y los medicamentos caros que su madre necesitaba para su diabetes e hipertensión. Carmen terminaba cada mes con un déficit que tenía que cubrir tomando trabajo adicional. Por eso estaba aquí esta noche, trabajando un turno de catering de 12 horas, que pagaría $1,200 en efectivo al final de la noche, sin impuestos, sin beneficios, sin protecciones laborales de ningún tipo. Era un trabajo que había conseguido a través de una amiga que trabajaba regularmente para esta compañía de catering de élite.
una compañía que se especializaba en servir a los ultrarricos de Ciudad de México y que tenía estándares rigurosos y expectativas imposibles para su personal temporal. Había pasado por 3 entrevistas y una verificación de antecedentes exhaustiva solo para ser añadida a su lista de trabajadores ocasionales, y había completado una sesión de entrenamiento de 4 horas sobre servicio apropiado para clientela de alto patrimonio, que incluía instrucciones detalladas sobre cómo caminar, suavemente, sin hacer ruido, cómo hablar, solo cuando se le hable directamente, nunca iniciar conversación, mantener voz baja y respetuosa, cómo servir desde la izquierda, retirar desde la derecha, nunca alcanzar por delante de un invitado, y lo más importante, cómo ser invisible. El mejor servicio, el capacitador había dicho con completa seriedad, es el servicio que no se nota. Ustedes no son personas para estos invitados, son funciones. Son la copa de vino que aparece cuando se desea, son el plato que se retira cuando está vacío, son el problema que se resuelve antes de que se convierta en inconveniente. Ustedes desaparecen en el fondo, existiendo solo en la periferia de la consciencia, notados solo si cometen un error. Carmen había pasado las últimas 6 horas siendo exactamente eso, invisible, funcional, perfectamente competente y completamente no reconocida como ser humano por las 200 personas que había servido. Había sonreído cortésmente cuando era apropiado, había sentido respetuosamente cuando recibía órdenes, había dicho sí señor y por supuesto señora más veces de las que podía contar, y no había cometido ni un solo error hasta que lo había hecho. Espera un momento, no te pierdas este detalle. Había sido un accidente completamente fuera de su control, el tipo de cosa que podría haberle pasado a cualquiera, pero en el mundo del servicio de élite donde los trabajadores son vistos como intercambiables y desechables, no fue mi culpa, raramente es una defensa aceptable. Carmen había estado circulando por el salón principal con su bandeja de copas llenas de Chateau Margaux 1996, ese vino de $8.000 la botella, moviéndose con el cuidado de alguien que transporta nitroglicerina porque había sido advertida explícitamente de que cada botella abierta que se desperdiciaba sería deducida de los salarios del personal de servicio involucrado, una práctica que era técnicamente ilegal pero que ninguno de los trabajadores temporales se atrevía a cuestionar porque desafiar a los empleadores significaba no ser llamado para futuros trabajos. Eduardo Villalobos había estado en medio de una conversación particularmente animada con Ricardo Salazar, un competidor en el negocio de bienes raíces que Eduardo despreciaba pero que mantenía cerca porque, como decía el viejo dicho, era mejor mantener a tus enemigos más cerca que a tus amigos. Estaban discutiendo un desarrollo de lujo planificado en Polanco, cada uno tratando de superar al otro con historias de sus propios proyectos exitosos, sus voces elevándose gradualmente en volumen y competitividad masculina tóxica, mientras el alcohol aflojaba cualquier restricción restante de decoro social. Eduardo había gesticulado ampliamente mientras hacía un punto sobre la superioridad de su enfoque de diseño arquitectónico, su brazo derecho barriendo en un arco dramático que él no había molestado en verificar estaba libre de obstrucciones, porque en su mundo, las obstrucciones se movían fuera de su camino, no al revés. Su codo había golpeado la bandeja de Carmen con fuerza sustancial justo cuando ella pasaba por detrás de él, cumpliendo sus instrucciones de circular constantemente ofreciendo recargas de vino a invitados, cuyas copas estuvieran menos de medio llenas. La bandeja de plata había volado de sus manos como un platillo volador mal dirigido. Las 6 copas de baccarat que contenía, cada una llena hasta un tercio con ese vino extraordinariamente caro, habían seguido trayectorias balísticas predecibles por la física pero desastrosas en sus resultados. 2 de las copas habían golpeado el suelo de mármol directamente, explotando en fragmentos de cristal y salpicaduras de líquido rojo oscuro. 2 más habían golpeado primero la pierna del pantalón de esmoquín de Eduardo antes de caer y romperse, dejando manchas rojas que se extendían sobre la tela negra de Brioni que costaba 40.000 pesos. Una copa había golpeado el borde de una mesa auxiliar cercana, volcando un jarrón de flores caro que también se rompió, agua y lirios dispersándose en caos húmedo, y la 6ª copa, en lo que solo podría describirse como un acto de traición cósmica, había volado en un arco perfecto para aterrizar en el regazo de la esposa de Eduardo, Valentina Villalobos, empapando su vestido de Dior de 180.000 pesos, con suficiente vino tinto como para garantizar que nunca podría ser completamente limpiado. El sonido del cristal rompiéndose había resonado como disparos en una catedral. Las conversaciones se habían detenido instantáneamente. 200 cabezas se habían girado con la precisión sincronizada de una unidad militar hacia la fuente del disturbio. Y en el centro de ese caos, Carmen se había congelado completamente, su mente procesando múltiples niveles de horror simultáneamente.
el valor del vino derramado que probablemente sería deducido de su pago, el costo del cristal roto que definitivamente sería deducido, el uniforme arruinado de Eduardo que podría significar cargos adicionales, el vestido destruido de Valentina que solo Dios sabía cuánto costaría, y la realización creciente de que podría ser despedida inmediatamente sin pago en absoluto por este desastre que ni siquiera había sido su culpa. Tú. La voz de Eduardo había cortado el silencio como una sierra eléctrica a través de carne. Su rostro había pasado por varios tonos de rojo progresivamente más oscuros, finalmente estableciéndose en un púrpura profundo que sugería que sus niveles de presión arterial estaban alcanzando alturas peligrosas. Tú, estúpida mujer torpe, ¿tienes alguna idea de lo que acabas de hacer? ¿Tienes la más mínima comprensión del valor de lo que acabas de destruir con tu incompetencia absoluta? Carmen había abierto su boca para intentar explicar, para disculparse, para algo, pero no había salido sonido. Su garganta se había cerrado con miedo tan físico que casi la había asfixiado. Solo había logrado un pequeño sonido ahogado que podría haber sido el comienzo de lo siento, pero que nunca llegó a completarse. Ese vino. Eduardo había continuado, su voz elevándose a un rugido que hacía que las personas en habitaciones adyacentes pausaran sus propias conversaciones para escuchar. Costaba $8.000 la botella. $8.000. Probablemente más de lo que ganas en 6 meses de tu patética existencia. Y lo has derramado sobre mi piso como si fuera agua sucia. Había gesticulado violentamente hacia las copas rotas y el charco de vino que se extendía sobre el mármol blanco como sangre arterial, luego hacia su propio pantalón manchado, y finalmente hacia su esposa Valentina, quien se había puesto de pie con una expresión de horror genuino en su rostro perfectamente maquillado, mientras miraba el vino empapando su vestido de diseñador. Mi pantalón está arruinado. El vestido de mi esposa, que costó más de lo que probablemente ganas en un año completo, está completamente destruido, y este piso había pateado hacia el charco de vino con furia impotente, salpicando más líquido rojo. Este mármol Carrara importado que costó $3.000 el metro cuadrado, ahora está manchado con tu incompetencia. En ese punto todo cambió. Ricardo Salazar, quien momentos antes había estado compitiendo con Eduardo por dominancia conversacional, había intervenido con una voz que intentaba sonar razonable pero que en realidad solo añadía combustible al fuego. Eduardo, amigo, fue claramente un accidente. Tu codo golpeó su bandeja. La mujer no tuvo culpa, pero esto solo había enfurecido más a Eduardo, porque en su mente distorsionada por décadas de privilegio sin control, sugerir que él podría haber contribuido al accidente era más intolerable que el accidente mismo. Mi culpa. Había escupido las palabras como si fueran veneno. ¿Estás sugiriendo que esto fue mi culpa? Es el trabajo de esta mujer, su única función esta noche, moverse a través de este espacio sin causar problemas. Es su responsabilidad asegurarse de que su bandeja no esté en posición donde pueda ser golpeada. Es su obligación ser consciente de su entorno en todo momento. Había girado su atención completamente de vuelta a Carmen, quien había estado recogiendo fragmentos de cristal con manos temblorosas, tratando de minimizar el daño, tratando de volverse aún más invisible de lo que ya se suponía que debía ser. Deja eso. Había rugido Eduardo. No toques ese cristal con tus manos sucias. ¿Tienes idea de cuánto cuesta cada una de esas copas? $300 cada una. Y has roto 6. Matemáticas simples que cualquiera podría hacer. $1.800 en cristal, convertidos a pesos al tipo de cambio actual. Más de 30.000 pesos. Más de 2 meses y medio del salario de tiempo completo de Carmen. Una cantidad imposible, inimaginable. Valentina Villalobos, quien había estado tratando de secar su vestido empapado con servilletas que le pasaban otras mujeres, había añadido su propia voz al ataque. Este vestido es completamente irreemplazable. Es de la colección de primavera de Dior de este año. Lo ordené especialmente desde París hace 6 meses. Y ahora está arruinado, completamente arruinado por esta mujer torpe. Carmen finalmente había encontrado su voz, quebrada y temblorosa. Lo siento mucho, señora. Fue un accidente. Yo no. Usted golpeó mi bandeja. Yo no. Pero lo realmente impactante fue, ¿me estás culpando? Eduardo había dado un paso amenazante hacia Carmen, su cuerpo lenguaje tan agresivo que varias personas en la audiencia habían dado involuntariamente un paso atrás. ¿Te atreves a sugerir que yo, en mi propia casa, soy responsable de tu incompetencia? Se había girado hacia la audiencia de 200 personas que ahora observaban con una mezcla de fascinación mórbida, incomodidad y en algunos casos, emoción apenas disimulada ante el drama que se desarrollaba. Algunas personas tenían sus teléfonos afuera, no obviamente grabando pero sostenidos en ángulos que sugerían que estaban capturando el momento para compartir más tarde en grupos privados de WhatsApp. ¿Ven esto? Había proclamado Eduardo, su voz llevando el tono de un político dando un discurso importante. Esto es exactamente lo que está mal con la clase trabajadora en este país. Ningún sentido de responsabilidad personal,
ninguna comprensión de valor, ningún respeto por la propiedad de otros, y cuando son confrontados con las consecuencias de su propia incompetencia, intentan culpar a otros. Había gesticulado ampliamente hacia Carmen, quien ahora estaba de rodillas en el charco de vino, tratando de recoger fragmentos de cristal mientras lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. Esta mujer, había continuado Eduardo, su voz goteando desprecio, probablemente piensa que puede simplemente disculparse, y todo está perdonado. Probablemente espera que yo absorba el costo de su error porque soy rico y puedo permitírmelo. Probablemente ni siquiera comprende cuánto daño ha causado porque personas como ella no tienen concepto de verdadero valor. Aún no has visto la mayor sorpresa. Y entonces había pronunciado las palabras que convertirían esta noche de un incidente desagradable pero olvidable en algo que resonaría mucho más allá de las paredes de la mansión Villalobos. Límpialo tú misma, con tus propias manos, sin trapeador, sin paño, sin herramientas. Usa tus manos y tu delantal. Quiero que sientas cada gota de ese vino que desperdiciaste. Quiero que entiendas físicamente el valor de lo que destruiste. Y todos aquí van a mirar mientras lo haces, para que sientas la vergüenza completa de tu incompetencia. El silencio que siguió fue tan completo que el sonido de la respiración colectiva de 200 personas era audible como un susurro bajo. Varias personas se miraron entre sí con incomodidad creciente. Algunas de las mujeres presentes se veían genuinamente perturbadas, pero nadie habló, nadie intervino, nadie desafió a Eduardo Villalobos en su propia casa, frente a sus propios invitados, sin importar cuán claramente equivocado estuviera. Carmen había levantado la vista desde el suelo, sus ojos encontrando los de Eduardo, y lo que él había visto allí lo había perturbado de alguna manera que no había anticipado completamente. No era el miedo dócil o la vergüenza humilde que había esperado, era algo más profundo, más complejo, era dolor, sí, pero también era algo parecido a reconocimiento, como si ella estuviera viéndolo, realmente viéndolo, no como un patrón rico o como alguien cuyo mal humor necesitaba ser apaciguado, sino como un ser humano moral que había cruzado una línea que no podía ser descruzada. ¿Estás esperando una invitación formal? Eduardo había rugido cuando Carmen no se había movido inmediatamente para obedecer su orden humillante. Dije que lo limpies, ahora con tus manos. Y entonces algo extraordinario había sucedido. Carmen Solís, quien había pasado 34 años aprendiendo a ser pequeña, a ser deferente, a aceptar humillación como el precio de supervivencia económica, quien había perfeccionado el arte de tragar dignidad para alimentar a sus hijos, se había puesto de pie. Lentamente, deliberadamente, con una dignidad que de alguna manera hacía que su uniforme manchado de vino pareciera más noble que cualquier vestido de diseñador en la habitación, se había levantado de sus rodillas. Había quitado su delantal manchado y lo había doblado cuidadosamente, colocándolo sobre una silla cercana. Había removido el cuello blanco que había estado estrangulándola todo el día y lo había colocado junto al delantal. Y había levantado su cabeza, encontrando la mirada de Eduardo con ojos que ya no evitaban contacto visual directo. No, había dicho en voz baja pero perfectamente clara, la palabra cayendo en el silencio como una piedra en un estanque quieto, creando ondas que se expandían hacia afuera. Eduardo había parpadeado, genuinamente confundido porque esta respuesta no encajaba en ningún script que había imaginado. ¿Qué dijiste? Dije no. La voz de Carmen era más fuerte ahora, más firme. No voy a limpiar ese desastre con mis manos mientras ustedes miran como entretenimiento. No voy a ser humillada de esa manera para su diversión. Un murmullo recorrió la audiencia. Algunas personas se veían escandalizadas de que personal de servicio se atreviera a rechazar una orden directa. Otras se veían secretamente complacidas, aunque ninguna lo expresaría en voz alta. Y unas pocas, solo unas pocas se veían como si algo en ellas se hubiera despertado de un largo sueño. ¿Tienes idea? Eduardo había hablado en un tono de amenaza apenas controlada, de lo que acabas de hacer. ¿Tienes idea de las consecuencias de rechazarme en mi propia casa? Carmen había asentido lentamente. Sí, voy a ser despedida. No voy a ser pagada por 12 horas de trabajo. Probablemente voy a ser cobrada por el vino, el cristal, su pantalón, el vestido de su esposa. Voy a ir a casa esta noche sin dinero para alimentar a mis hijos mañana. Probablemente voy a ser lista negra por esta compañía de catering y nunca conseguiré trabajo similar de nuevo. Hizo una pausa, respirando profundamente. Pero lo que no voy a hacer es permitir que me conviertan en un espectáculo para sus amigos. No voy a arrastrarme en el suelo como animal mientras ustedes miran y se sienten superiores. Porque soy un ser humano, señor Villalobos. Soy una madre que trabaja 2 empleos para alimentar a sus hijos. Soy una hija que cuida a su madre enferma. Soy una persona con dignidad, y esa dignidad no está en venta sin importar cuánto cueste mantenerla. No lo vas a creer, pero el silencio que siguió a las palabras de Carmen era tan denso que se sentía físico,
como si el aire mismo hubiera aumentado en peso y presión. Y entonces, desde el fondo de la sala comenzó algo inesperado. Una mujer comenzó a aplaudir. Era Claudia Méndez, esposa de un magnate de telecomunicaciones, quien había trabajado ella misma como secretaria antes de casarse y quien nunca había olvidado completamente lo que era estar del otro lado de la división de clase. Su aplauso fue inicialmente solitario, un sonido que se destacaba en el silencio como un grito en una biblioteca, pero luego otra persona se unió, y otra. No todas las 200 personas ni cerca de eso, pero suficientes que el sonido se volvió imposible de ignorar. Quizás 20 o 30 personas, principalmente mujeres, pero algunos hombres también, aplaudiendo no ruidosamente o dramáticamente, sino con una determinación firme que comunicaba apoyo y respeto. Eduardo había mirado alrededor del salón con una expresión de incredulidad que gradualmente se transformó en furia incandescente mientras se daba cuenta de que había perdido control de la narrativa, que en lugar de humillar a esta mujer frente a testigos que confirmarían su derecho a tratarla como menos que humana, había de alguna manera creado una situación donde él se había revelado como el villano de la historia. Silencio. Había rugido, pero el aplauso continuó, incluso creciendo ligeramente en volumen. Esto es mi casa. Yo establezco las reglas aquí, y si no les gusta cómo manejo mi personal, pueden irse todos. Pero entonces otra voz había hablado, esta de un lugar completamente inesperado. Valentina Villalobos, su esposa de 15 años, quien había permanecido mayormente silenciosa desde el inicio del incidente más allá de sus quejas sobre su vestido arruinado, había dado un paso adelante. Eduardo, detente, solo detente. Su voz había sido tranquila pero firme de una manera que claramente lo había sorprendido. Esta mujer tiene razón. Lo que le pediste que hiciera fue cruel e innecesario. El accidente no fue su culpa. Tu codo golpeó su bandeja. Yo lo vi, todos lo vieron. Eduardo había girado hacia su esposa con una expresión que mezclaba traición con furia. ¿Tú también? ¿Mi propia esposa tomando el lado de la ayuda contra mí? No estoy tomando lados. Valentina había respondido, quitándose las joyas caras de sus orejas y muñecas en un gesto que parecía simbólico de algo mayor. Estoy reconociendo la realidad, y la realidad es que has tratado a esta mujer de manera horrible. Le has hablado de manera que nunca le hablarías a alguien de nuestro círculo social. La has amenazado con consecuencias financieras por un accidente que causaste, y luego intentaste forzarla a humillarse para tu entretenimiento y el de nuestros invitados. Se había girado hacia Carmen con una expresión que era difícil de leer, pero que parecía contener algo parecido a disculpa. Lo siento, había dicho simplemente. Tienes razón en rechazar. Nadie debería ser tratado de la forma en que mi esposo intentó tratarte, y tu valor como ser humano no tiene nada que ver con el valor del vino derramado o el vestido arruinado. Cuando pensaron que todo había terminado, pero la noche aún tenía más sorpresas, porque mientras Valentina hablaba, otro invitado había estado trabajando en su teléfono con considerable urgencia. Era Gabriela Ruiz, periodista de investigación para uno de los principales periódicos de Ciudad de México, quien había asistido al evento como invitada de su esposo, un financiero prominente. Había estado grabando video del incidente completo desde el momento en que Eduardo había comenzado a gritar a Carmen, y acababa de subirlo a Twitter con un simple texto. Eduardo Villalobos, multimillonario de bienes raíces, intenta forzar a trabajadora de catering a arrastrarse en el suelo y limpiar un desastre que él causó mientras 200 de las personas más ricas de México observan. Ella se niega con dignidad que pone nuestra hipocresía de clase en exhibición completa, dignidad sobre dinero. Dentro de minutos el tuit había sido retuiteado cientos de veces. Dentro de una hora miles. Para la mañana sería tendencia no solo en México sino internacionalmente, con millones de vistas y comentarios que variaban desde apoyo apasionado para Carmen hasta llamados para boicots de las propiedades de Villalobos. Pero en el momento en el salón, nadie sabía aún que esto estaba sucediendo. Lo que sabían era que algo fundamental había cambiado. La fachada de civilidad que típicamente cubría las brutales realidades de la desigualdad de clase en México había sido rasgada, exponiendo verdades incómodas que generalmente permanecían sin decir. Miguel Ángel Vázquez, dueño de una cadena de restaurantes de alta gama y uno de los hombres más ricos en la habitación, había dado un paso adelante. Eduardo, Valentina tiene razón, y voy a ser franco contigo porque hemos sido amigos por 20 años y te lo debo. Lo que has hecho esta noche fue despreciable. Has revelado algo feo sobre ti mismo que muchos de nosotros probablemente hemos sospechado pero elegimos ignorar porque era conveniente para nuestras relaciones de negocios y vidas sociales. Había mirado alrededor de la sala antes de continuar. Pero más que eso, has revelado algo feo sobre todos nosotros. Porque ninguno de nosotros intervino cuando comenzaste a gritar a esta mujer. Ninguno de nosotros objetó cuando amenazaste con forzarla a una humillación pública.
Estuvimos aquí, bebiendo tu vino caro y comiendo tu comida cara, y permitimos que esto sucediera porque nos era más fácil permanecer en silencio que arriesgar incomodidad social desafiándote. Se había girado hacia Carmen. Señora, no sé su nombre completo, pero quiero disculparme en mi propio nombre, y creo que puedo decir en nombre de muchas otras personas aquí que deberían haber hablado antes y no lo hicieron. Lo que ha demostrado esta noche, mantenerse firme por su dignidad incluso cuando le costará económicamente, rechazar permitir que la traten como menos que humana sin importar las consecuencias. Eso requirió más coraje del que la mayoría de nosotros hemos necesitado mostrar en nuestras vidas enteras de privilegio. Había sacado su billetera. No puedo deshacer lo que sucedió. No puedo hacer que Eduardo se disculpe, aunque debería, pero puedo hacer esto. Había sacado un fajo de billetes de 1000 pesos, contando rápidamente. Aquí hay 20.000 pesos. Es más de lo que se le debía por su trabajo esta noche, y debería cubrir cualquier cargo que traten de cobrarle por el supuesto daño que causó. Es mi forma pequeña e inadecuada de decir gracias por recordarnos que la dignidad humana vale más que cualquier cantidad de dinero. Y entonces algo extraordinario había sucedido. Otras personas habían comenzado a hacer lo mismo. No todas, pero suficientes. 20 personas diferentes habían salido adelante, cada una colocando dinero en efectivo en una silla junto a donde Carmen estaba de pie, hasta que había una pila de más de 300.000 pesos, más dinero del que ella había visto junto en su vida entera. Eduardo había observado todo esto con una expresión que había evolucionado de furia e incredulidad a algo parecido a horror mientras se daba cuenta del alcance completo de lo que había hecho. No solo había humillado a una trabajadora, lo cual en su mente distorsionada era su derecho, había revelado su crueldad frente a testigos que incluían sus socios de negocios, sus conexiones sociales, las mismas personas cuya buena opinión era esencial para mantener su posición en la jerarquía social de élite de Ciudad de México, y ahora, en lugar de afirmar su dominancia como había pretendido, había convertido a Carmen Solís en una especie de heroína, una figura simpática que había demostrado más carácter en 5 minutos que él había mostrado en toda su vida de privilegio. Todos fuera, había finalmente dicho, su voz ronca, fiesta terminada, todos salgan de mi casa, ahora. Pero las personas no se habían movido de inmediato. Muchas habían querido acercarse a Carmen, para expresar apoyo, para disculparse, para agradecerle por algo que no podían articular completamente pero que sentían profundamente. Fue solo cuando Eduardo había comenzado a gritar más y más histéricamente que eventualmente habían comenzado a salir, muchas dejando sus abrigos y pertenencias, simplemente queriendo escapar de la toxicidad que había contaminado la atmósfera. En ese punto, todo cambió. Para el momento en que Carmen finalmente había salido de la mansión Villalobos, eran las 3 de la mañana, y ella estaba exhausta más allá de lo que el simple cansancio físico podía explicar. El peso emocional de las últimas horas se había asentado sobre ella como un manto húmedo, pero había algo más también, un sentimiento de liberación, como si alguna carga que había estado cargando toda su vida adulta hubiera sido finalmente puesta en el suelo. Había tomado el dinero que la gente le había dado, doblando los billetes cuidadosamente en el bolsillo interior de su abrigo, apenas capaz de creer que era real. 300.000 pesos. Suficiente para pagar 6 meses de alquiler por adelantado. Suficiente para comprar medicamentos para su madre por un año completo. Suficiente para comprar ropa escolar nueva para Lucas y Sofía. Suficiente para respirar, solo por un momento, solo brevemente, sin el peso constante de ansiedad financiera aplastándola. Pero cuando había subido al último autobús nocturno que la llevaría a casa, había descubierto que su teléfono, que había estado en silencio durante su turno de trabajo, tenía 47 llamadas perdidas y más de 200 mensajes. Al principio había asumido que había alguna emergencia con sus hijos, y su corazón había comenzado a palpitar con pánico mientras desplazaba frenéticamente a través de las notificaciones. Pero no eran de su familia, eran de reporteros, productores de programas de noticias, activistas laborales, organizadores de derechos humanos e innumerables personas ordinarias que de alguna manera habían obtenido su número y querían expresar apoyo. El video de Gabriela Ruiz se había vuelto viral, completamente, explosivamente viral. Había sido visto millones de veces. Había sido compartido por celebridades, políticos, académicos, había generado discusiones apasionadas sobre desigualdad de clase, dignidad de trabajadores y la brecha moral entre México rico y pobre. Carmen había desplazado a través de algunos de los mensajes en el autobús casi vacío, su mano temblando mientras leía. Eres una heroína para todos nosotros que trabajamos en servicio y tratamos con este abuso todos los días. Tu coraje de mantener tu dignidad cuando habría sido más fácil someterte inspiró a mi hija a defenderse contra un bully en la escuela. Nunca he visto demostración más clara de que la verdadera nobleza no tiene nada que ver con dinero.
Gracias por recordarnos que las personas importan más que cosas, sin importar cuánto cuesten las cosas. Había comenzado a llorar allí en el autobús, lágrimas corriendo por sus mejillas mientras el vehículo traqueteaba a través de calles vacías de Ciudad de México en las primeras horas de la mañana. Pero estas no eran lágrimas solo de alivio o de agotamiento, o incluso de alegría por el dinero que resolvería tantos problemas inmediatos. Eran lágrimas de algo más profundo, eran lágrimas de ser vista, de ser reconocida, de ser validada como ser humano en lugar de como función o problema o fuente de inconveniente. Durante 34 años, había existido mayormente en los márgenes de la conciencia de personas más ricas, notada solo cuando algo salía mal, de otra manera invisible e irrelevante. Y ahora, por razones que aún apenas podía entender, millones de personas conocían su nombre, conocían su historia, y habían decidido que su dignidad importaba. Cuando llegó a casa, había encontrado a su madre aún despierta, sentada en el sofá con el teléfono en la mano. «Mija», había dicho con voz llena de emoción, «he estado viendo el video una y otra vez. No puedo creer que esa seas tú, mi Carmencita, manteniéndote firme así frente a ese hombre terrible. Estoy tan orgullosa que mi corazón siente que va a estallar». Se había abrazado por largo tiempo sin decir nada, solo siendo madre e hija compartiendo un momento que sabían que recordarían por el resto de sus vidas. Pero lo realmente impactante fue, para el momento en que Carmen se despertó a las 10 de la mañana después de solo 5 horas de sueño, el mundo había continuado cambiando de maneras que no podría haber imaginado. El video ahora había sido visto más de 10 millones de veces, pero más significativamente, había generado consecuencias reales para Eduardo Villalobos. Sus socios de negocios, preocupados por daño de marca asociado con su comportamiento, habían comenzado a distanciarse públicamente. 3 desarrollos importantes en los que tenía participación habían visto a otros socios emitir declaraciones condenando su tratamiento de trabajadores y comprometiéndose a revisar prácticas laborales en todas sus propiedades. El banco que financiaba su proyecto más grande en Polanco había enviado una carta solicitando una reunión para discutir preocupaciones recientes sobre reputación y imagen pública. Pero quizás lo más dañino para alguien cuya identidad completa estaba envuelta en su posición social, sus amigos ricos habían comenzado a tomar distancia. Las llamadas telefónicas no estaban siendo devueltas. Las invitaciones a eventos futuros estaban siendo tácitamente retiradas. El capital social que había pasado toda su vida acumulando se estaba evaporando como agua en pavimento caliente. Y había otra capa de consecuencias que nadie había anticipado. El Ministerio del Trabajo, respondiendo a presión pública masiva generada por el video viral, había anunciado que iban a investigar prácticas laborales en la compañía de catering que había empleado a Carmen. La investigación había descubierto violaciones extensas de ley laboral, deducciones ilegales de salarios, falta de pago de horas extras, no proporcionar equipo de seguridad requerido y un patrón de intimidación hacia trabajadores que se quejaban. La compañía fue multada pesadamente y forzada a pagar salarios atrasados a cientos de trabajadores. El dueño enfrentaba cargos criminales por fraude laboral, y la investigación había iniciado escrutinio similar de otras compañías de catering de élite y negocios de servicio, revelando abuso sistémico que había estado oculto porque las víctimas tenían demasiado miedo de hablar. Carmen se había vuelto involuntariamente la cara de un movimiento. Organizaciones de derechos laborales querían que hablara en eventos. Reporteros querían entrevistas. Activistas querían que se uniera a sus causas. Era abrumador para alguien que solo había querido ganarse la vida honesta y cuidar a su familia. Pero de todas las ofertas y oportunidades que comenzaron a llegar, una se destacó. Era un email de Dr. Patricia Guzmán, profesora de Sociología en la UNAM, que había pasado su carrera estudiando desigualdad de clase en México. «Querida Carmen», había escrito la profesora, «tu acción de mantener tu dignidad frente a humillación intentada fue más poderosa que 1000 libros académicos sobre desigualdad de clase. En 5 minutos comunicaste verdades que académicos como yo pasamos carreras enteras tratando de articular. Me gustaría invitarte a coenseñar un seminario en la universidad sobre experiencias vividas de trabajadores de servicio, no como sujeto de estudio sino como experta con conocimiento insustituible. Pagaríamos honorario apropiado por tu tiempo y experiencia. Por favor, considera compartir tu sabiduría con la próxima generación». Carmen había leído el email 3 veces, cada vez apenas capaz de creer las palabras. Ella, una mujer que había terminado solo preparatoria antes de que el embarazo con Lucas la hubiera forzado a dejar la escuela, siendo invitada a enseñar en la universidad más prestigiosa de México, no como ejemplo o curiosidad, sino como experta, como alguien con conocimiento valioso para compartir. 5 años después, la Dra. Patricia Guzmán estaba de pie en el escenario del auditorio principal de la UNAM, introduciendo al orador principal de la conferencia anual sobre justicia social y derechos laborales. «Es mi gran honor»,
había dicho, su voz amplificada a través del espacio de 1000 asientos, introducir a alguien que muchos de ustedes conocen de ese video viral hace 5 años. Pero lo que quizás no saben es el trabajo extraordinario que ha hecho desde entonces. Después de esa noche en la mansión Villalobos, Carmen Solís se convirtió en defensora infatigable de derechos de trabajadores. Coenseñó seminarios aquí en la UNAM durante 2 años mientras completaba su bachillerato y luego su licenciatura en trabajo social con honores. Trabajó con organizadores laborales para pasar reforma legislativa que ha mejorado protecciones para trabajadores temporales en toda Ciudad de México. Fundó una organización sin fines de lucro que proporciona servicios legales gratuitos a trabajadores de servicio enfrentando abuso o explotación. Pero más que sus logros impresionantes, Carmen ha mantenido algo que creo que es aún más valioso: su compromiso inquebrantable con la dignidad, dignidad para sí misma, dignidad para todos los trabajadores, dignidad como derecho humano fundamental que no puede ser comprado, vendido o quitado sin importar cuán desequilibrado sea el poder entre empleador y empleado. Carmen había caminado al escenario con la confianza que venía no de arrogancia sino de saber quién era y qué representaba. Vestía profesionalmente pero simplemente, sin intentar copiar el estilo de élite que había servido una vez. Su cabello, ahora con algunos hilos grises a los 39 años, estaba peinado pulcramente. Llevaba el broche que su madre le había dado cuando se graduó de la universidad. Nada caro, solo sentimentalmente precioso. Gracias, Guzmán. Había comenzado, su voz clara y firme. Hace 5 años estaba de rodillas en el suelo de la mansión de un hombre rico, recogiendo fragmentos de vidrio roto mientras él me gritaba que era incompetente, estúpida, y que no tenía valor más allá de mi capacidad de servir. Y en ese momento tuve una elección. Podía aceptar esa caracterización, podía dejar que esa humillación definiera quién era, o podía mantener la verdad que había conocido toda mi vida pero que rara vez había tenido el coraje de afirmar, que mi valor como ser humano no tiene nada que ver con cuánto dinero gano o qué tipo de trabajo hago. Elegí mi dignidad, y esa elección cambió mi vida. Pero lo que he aprendido en los años desde entonces es que mi historia individual, aunque significativa para mí personalmente, es solo una pequeña parte de algo mucho más grande. Durante los siguientes 40 minutos había hablado sobre el trabajo que había hecho con miles de otros trabajadores de servicio. Había compartido historias de mujeres que limpiaban oficinas corporativas durante horas de la noche por salarios que apenas cubrían transporte, de hombres que trabajaban en cocinas de restaurantes de alta gama en condiciones que violarían leyes laborales si alguien se molestara en inspeccionar, de niñeras que cuidaban hijos de familias ricas mientras sus propios hijos estaban siendo cuidados por abuelas porque no podían permitirse cuidado infantil. Había hablado sobre el costo humano de desigualdad extrema, sobre cómo un sistema que permite que algunas personas acumulen riqueza imposible mientras otras trabajan empleos múltiples y aún luchan por pagar alquiler no es solo económicamente ineficiente sino moralmente obsceno. Había hablado sobre la necesidad de cambio sistémico, no solo caridad individual o buenos sentimientos, pero también había hablado sobre esperanza, sobre las formas en que las cosas habían comenzado a cambiar, lentamente, dolorosamente, pero innegablemente, sobre leyes laborales más fuertes, sobre más inspección y aplicación, sobre organizaciones de trabajadores ganando poder colectivo, sobre personas jóvenes de familias privilegiadas comenzando a cuestionar suposiciones que generaciones previas habían aceptado sin pensar. El cambio es posible, había concluido. No es fácil, no es rápido, pero es posible, y comienza con algo simple: reconocer la humanidad completa de todos, sin importar su posición económica, vernos realmente entre nosotros, tratarnos con la dignidad que todos merecemos simplemente en virtud de ser humanos. La ovación había durado casi 10 minutos, y cuando Carmen había salido del escenario, había sido rodeada por estudiantes queriendo hacerle preguntas, compartir sus propias historias, expresar inspiración y compromiso renovado con trabajo de justicia social. Más tarde esa noche, Carmen estaba sentada en el pequeño apartamento que ahora podía permitirse en una parte mejor de la ciudad, mirando fotos de sus hijos. Lucas tenía ahora 14, y estaba en la parte superior de su clase, hablando sobre ir a la universidad para estudiar Derecho porque quería ayudar a personas como mamá ayuda a personas. Sofía tenía 11 y era ferozmente orgullosa de su madre de maneras que a veces hacían a Carmen llorar de gratitud. Su teléfono había vibrado con un mensaje de un número desconocido. Normalmente no habría tales mensajes, pero algo la había impulsado a mirar. Era de Valentina Villalobos. La había rastreado a través de conexiones mutuas, queriendo enviar un mensaje que había estado componiendo en su cabeza durante 5 años. Carmen, no sé si recordarás quién soy. Soy la mujer cuyo vestido fue arruinado esa noche en mi casa hace 5 años. He pensado en esa noche cada día desde entonces.
No en el vestido que nunca importó a pesar de cuánto fingí que importaba, sino en tu coraje, en tu dignidad, y en mi propia cobardía en no defender antes. Me divorcié de Eduardo hace 3 años. Fue la decisión más difícil y la mejor que he tomado. Me he pasado el tiempo desde entonces tratando de ser una mejor persona. Trabajo ahora con una organización que ayuda a mujeres saliendo de relaciones abusivas. No es mucho, probablemente no es suficiente para compensar años de complicidad silenciosa, pero es algo. Solo quería que supieras que tu acción esa noche cambió más vidas de lo que probablemente te das cuenta. Me cambió, y estaré siempre agradecida, aunque sé que no te debías a mí ni a nadie más defender tu dignidad de la manera que lo hiciste. Gracias. Carmen había leído el mensaje 2 veces, luego había escrito una respuesta simple. Valentina, gracias por contactar. Tu mensaje significa más de lo que sabes. Todos estamos tratando de ser mejores. Todos merecemos gracia mientras aprendemos y crecemos. Te deseo bien en tu trabajo y en tu viaje. Y luego, porque su día aún no había terminado, había abierto su laptop para prepararse para la clase que enseñaría mañana en la UNAM. Experiencias vividas de trabajadores de servicio, teoría y práctica. Su vida no era fácil. Aún trabajaba duro. Aún se preocupaba por dinero a veces. Aún tenía días donde el peso de todo lo que había experimentado la aplastaba. Pero tenía algo que no había tenido 5 años atrás. Agencia, voz y conocimiento de que su vida importaba, que su historia importaba, que su dignidad nunca había sido negociable sin importar cuánto otros hubieran intentado comprarla o quitarla. Y eso finalmente era todo. Esta historia nos recuerda que la dignidad humana no puede ser comprada, vendida o quitada por otros. Solo puede ser rendida desde dentro. Carmen Solís nos enseñó que a veces el acto más revolucionario es simplemente rechazar ser degradada, rechazar aceptar que valor económico equivale a valor humano. Eduardo Villalobos nos muestra cómo privilegio sin control puede crear monstruos morales que ven a otros seres humanos como objetos para su uso y entretenimiento. Pero también vimos cómo consecuencias sociales pueden crear accountability incluso para los muy ricos cuando su crueldad es expuesta públicamente. La próxima vez que veas a alguien en posición de servicio, recuerda a Carmen. Recuerda que la persona limpiando el piso o sirviendo comida es un ser humano completo con sueños, luchas, familias y dignidad que merece ser respetada independientemente de qué trabajo estén haciendo en ese momento. Gracias por ver el vídeo y acompañarme. Si te ha gustado, nos vemos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.